Sean bienvenidos a una charla organizada por la mayor comunidad de datos de Latinoamérica. Mi nombre es Kaumi Lucas, yo soy analista de datos y entusiasta de la ingeniería de datos y de Big Data. Y quizás algunos de ustedes estén iniciando una carrera de ingeniería de datos, ¿no? Por el otro lado, uno de los aspectos más importantes que los reclutadores buscan de un ingeniero de datos es, sin ninguna duda, la experiencia en proyectos con datos reales, ¿no? A diferencia de los otros roles de datos, como por ejemplo la ciencia de datos o analista de datos, la ingeniería de datos es un rol que demanda fuertes habilidades y experiencia con diversas herramientas y tecnologías. Una de las mejores maneras de desarrollar esas habilidades que se requieren en la industria es mediante lo que nosotros conocemos como proyectos que pueden ser incorporados en un portafolio, como por ejemplo en GitHub. Con frecuencia, sobre todo para los que inician en esa jornada de aprendizaje, es difícil saber por dónde empezar en ese nuevo proyecto, ¿no? Principalmente si no tenemos una idea de cómo se estructura o qué datos vamos a sacar para nuestro proyecto o qué conjunto de herramientas utilizar, ¿no? Bueno, así que en la charla de hoy, uno de nuestros compañeros hará una presentación de su proyecto de monitoreo de tendencias de Twitter. Él estará compartiendo su experiencia durante la construcción de este proyecto, que a su vez involucra diversos componentes de la ingeniería de datos. Bueno, nuestro compañero ponente de hoy se llama Jorge Martos. Es un entusiasta de la ingeniería de datos que ha recientemente culminado una maestría en analítica de negocios y Big Data en la Universidad de Nebrija, en Madrid, España. Jorge es un profesional que se encuentra en un proceso de transición de carrera hacia la ingeniería de datos, que ha construido un proyecto muy interesante que él estará compartiendo con nosotros en breve, ¿no? Efectivamente. La comunidad de Data Engineer Latam tiene una misión acá en Latinoamérica, que es promover el talento. Y lo hace haciendo, por ejemplo, compartiendo contenido relevante por medio de sus redes sociales y a través de grupos de estudio en la que los miembros de la comunidad pueden compartir o consumir los conocimientos sobre diversas herramientas que se utilizan en la ingeniería de datos o ciencia de datos. Nosotros elegimos una temática y convocamos a los interesados a estudiar sobre una determinada herramienta, ¿no? Entonces, por medio de la ayuda colaborativa, nosotros logramos que los profesionales aquí en Latinoamérica tengan los conocimientos que se requieren para poder desarrollar ese rol de ingeniería de datos o quizás también de ciencia de datos o hasta análisis de datos, ¿no? También nosotros tenemos un grupo de Telegram en la cual nosotros estamos más activos compartiendo contenido relevante, quizás algunos eventos que le podrían interesar a los ingenieros de datos. Ustedes pueden escanear el código que se encuentra en esa pantalla, el código QR. Igual estaré compartiendo el enlace al grupo principal en el chat para los que no están en ese grupo. Y eso, sin decir más, daré el espacio a nuestro speaker, señor Jorge. Jorge, muchas gracias por tomar ese espacio para compartir tus conocimientos. Y bueno, espero que ese evento sea provechoso para todos ustedes, ¿no? Vale, genial. Pues muchas gracias y gracias a todos por venir. Si no os importa, voy a compartir la pantalla.
porque me gustaría, bueno, Calvin ya me ha introducido muy bien, pero sí, vamos, lo que he hecho ha sido sobre todo un proyecto para el portfolio o sea, para futuros potenciales empleadores. Para mí, sobre todo, ha sido para aprender. Estaba interesado en Spark, en el streaming de datos y, y, bueno, también utilizar algoritmos de Machine Learning, en este caso de Natural Language Processing, en un proyecto de ingeniería de datos. Y bueno, pues voy a compartir pantalla. Vale, perfecto. Por cierto, aquí está el repositorio y ya os lo pasaré ahora. Primero os voy a enseñar lo que es la aplicación. O sea, es muy sencilla para monitorear Twitter. Pensé en hacerlo sobre la guerra de Ucrania porque había muchas opiniones en ese momento. Es cierto que tengo, o sea, que la cuenta de Twitter tiene un límite de 2 millones de tweets, entonces es una limitación por ahí, entonces lo he hecho sobre todo con las entidades automáticas que da Twitter para sacar los tweets. Esta sería la aplicación, la he hecho con Streamlit, que sería la capa de presentación. Lo he hecho lo más sencillo posible porque realmente lo que quería hacer hincapié y aprender era en la arquitectura. Tiene 3 niveles diferentes de agregación, aunque procese, o sea, parsea y procesa y carga en el data lake los datos en streaming. Todo el procesamiento se hace en batches de 1 hora. Entonces, los 3 niveles de agregación, pues bueno, lo he puesto global, otro día y otro hora. Era fácil organizar también así el data lake. Y bueno, entonces, una de las cosas que yo quería hacer no era solo análisis de sentimientos, sino también clasificación de emociones. Por eso utilicé el algoritmo BERT. Y bueno, y es lo que tenemos aquí. Pues o sea, lo voy a dar muy por encima porque el código es bastante largo. Bueno, pues emociones por tópico, por ejemplo, tenemos aquí. Y entonces eso está normalizado. Podemos ver los diferentes. Por cierto, no se ve aquí, pero aquí están las emociones, pues está rabia, miedo, alegría, amor, tristeza, sorpresa. Alegría tiene sus limitaciones el proyecto, porque por ejemplo me he dado cuenta que no es capaz de acertar con la ironía, que es una de las cosas que tienen normalmente ese tipo de algoritmo, es más difícil. Y entonces muchas veces lo pone como positivo. Bueno, también he utilizado solo 4 tópicos, que son Biden, NATO, o sea, OTAN, Putin y Zelensky, porque eran 4 de las entidades que es capaz de reconocer la versión 2 de la API de Twitter. Aquí tengo, esto lo he hecho con un positivity rate, sobre todo porque la manera de apuntar lo que era ¿cómo se llama esto? La positividad de los tweets, al fin y al cabo son todos tweets sobre una guerra, sobre la gran mayoría van a ser negativos. Entonces lo que he hecho ha sido solo apuntar lo que son los positivos sobre el total. Entonces tengo este positivity rate, bueno, estos son los latest inputs que como podéis ver terminé el 24 de mayo, porque se me estaba saliendo de presupuesto hacer tantas transacciones al data lake y aparte el espacio. Ahora lo he vuelto a recrear todo porque me gustaría poder ejecutar el código delante de vosotros. Vale, pues bueno, y también he elegido, por cierto, estas mellas que veis aquí en la gráfica de tweets counts per day, esto fue un bug que tardé bastante en hacerlo, como veréis en mi proyecto tiene limitaciones porque es una arquitectura híbrida, que es todo el procesamiento se da en premisa. Y aquí se fue la electricidad de mi casa y no me había dado cuenta y tuve que volver y ya me di cuenta. Aquí está normalizado, aquí está pues el positivity rates por día y aquí está en hora. Podéis ver que menos de 1 hora no vale la pena porque o sea, esto es una tendencia totalmente estocástica. Y bueno, os voy a enseñar la arquitectura. Aquí está el repo. Vale, y esto sería. Sobre todo, bueno, como podéis ver, todo el procesamiento de datos y la curva de presentación se da en premisa. Tengo un data lake con todos los datos sin procesar y luego otros procesados que al final este no lo hice, que se me salía de presupuesto.
Y aquí a la derecha, que no sé si se va a ver, tengo lo que es lo que sería un Data Warehouse NoSQL de MongoDB. Ese es un MongoDB Atlas, un clúster de tres nodos en la nube. Entonces tengo todo lo que es el almacenamiento, el Data Lake está en la nube. Bueno, pues para extraer los datos he utilizado TweetPy y también la librería Confluent Kafka Python. Eso me ha permitido poder utilizar Kafka. He utilizado Kafka para el streaming de datos porque creo que es lo mejor en el caso de que, o sea, así en breve, para los que no conozcan Kafka, pero creo que todos vosotros conocéis Kafka. Para el streaming de datos viene muy bien, está basado en lo que es la tecnología de Publish Subscribe, entonces realmente no es que dirijas los tweets hacia un sitio en concreto, sino que lo mandas al cluster de Kafka, los tres brokers, estoy con un productor, entonces el consumidor empieza a consumir de ahí, tiene una serie lleva la cuenta de cuántos mensajes y cuántas particiones están a través de un sistema de offsets, que entonces maneja gracias a Zookeeper, que con metadata le enseña por dónde va y en caso de que se caigan hay totalmente desacoplamiento entre la parte de ingesta de datos y entre la parte de procesamiento de datos. Entonces, pues lo elegí por ello y también porque es capaz de consumir los mensajes una vez exacta, como se dice, y de forma ordenada. Utilizo CAFDrop también para poder mirar cómo se están repartiendo los mensajes. Bueno, aquí tuve dificultades en entender cómo funcionaba Kafka exactamente con los puertos. Me di cuenta que, por ejemplo, para hacerlo interactuar con el Zookeeper y tal y con el CapDrop tenía que utilizar puertos internos porque pertenecía al mismo contenedor, bueno, a los mismos contenedores porque lo desplegué con un Docker Compose. Y bueno, realmente esto lo hice más bien para simular cómo sería un clúster de Kafka, porque realmente no tiene mucho sentido utilizarlo aquí porque es demasiado para 4 tópicos. Utilizar un clúster de 3 nodos de Kafka es mucho, es demasiado quizá. O sea, no se le va a sacar totalmente provecho y aparte que al estar en premise, al fin y al cabo, aunque estén diferentes contenedores, no tiene lo que es la tolerancia a fallos si cae uno de los nodos porque van a caer todos. Y de hecho ha sido parte de los problemas que he tenido y una de las limitaciones del trabajo. Bueno, limitaciones, pues tenemos muchas. O sea, esto busca dar respuesta a problemática Big Data. Entonces, tenemos en cuenta la velocidad, o sea, que son las 5 Vs del Big Data, como dicen. Para ello, tenemos en cuenta el volumen, por eso he utilizado un Data Lake en la nube, en AWS. Para hacerlo de la manera más rápida posible, pues Spark, pues, bueno, como ya sabéis la mayoría, Spark guarda todos los resultados intermedios en memoria, no necesita escribirlos en disco, va mucho más rápido. Aparte, permite, a la hora de hacer transformaciones anchas, permite hacerlos en paralelo, incluso en modo local, como yo lo tengo, porque mi computadora tiene 8 hilos y entonces, como veremos más adelante, incluso se puede ver cómo solo utiliza 8 en todo momento. Y eso me permite poderlo hacerlo de la forma más rápida posible, aún haciéndolo en premisa, hacer lo que es el análisis de sentimiento y el análisis de la clasificación de emociones. La clasificación de emociones se la hace con el Spark NLP, que es del laboratorio John Snow, por eso tiene aquí después el cosito este. Y o sea, aprovecha todo lo que es Spark, de hecho se basa en MLDeep, del módulo de Machine Learning de Spark, para poder hacer todo de forma distribuida y haciendo las computaciones en paralelo cuando sea necesario. Luego, para hacer la agregación de datos, porque bueno, ya expliqué que lo mínimo de la agregación de los datos en lo que se construye todo esto es de 1 hora, agregaciones de 1 hora, y entonces la hago con Spark SQL y es lo que mando al MongoDB para que luego sea recogido por Pandas para que haga data wrangling. Altair es lo que utilizo para visualización, no sabía utilizarlo bien, entonces lo que he hecho ha sido hacer uso extensivo de data wrangling con Pandas para poder alimentar a lo que es Altair solo con los datos que necesita para cada caso. Y bueno, también decir que he utilizado Parquet
para hacerlo de forma totalmente distribuida en el Data Lake, que al parecer tiene una integración con Spark muy buena. No sé si mejor que Abro, pero bueno, es un sistema NoSQL, un formato NoSQL de columnar, entonces viene muy al caso para tantos datos que consume. Como ya he dicho, otra de mis limitaciones era tanto el precio, o sea, el dinero que estaba dispuesto a gastar, como los 2 millones de tweets que era el límite que tenía. Entonces lo he limitado bastante, sale a unos 300.000 tweets al mes, o sea, por lo menos el mes que lo tuve. Bueno, lo interesante también de toda esta arquitectura es que es capaz de hacer la ingesta de datos en streaming. En streaming también lo lleva al clúster de Kafka, hace una partición S3 con factor de replicación 3 también. Luego lo manda a Spark Streaming. En Spark Streaming realmente aquí lo he puesto en línea discontinua, como queriendo decir que es un patch, pero en realidad no. Aquí sigue enviándolo a lo que es el Data Lake, lo sigue haciendo en streaming. Aquí se procesa entre readstream y writestream, como podéis ver aquí, en realidad hace más cosas, parsea la información, solo recoge la información necesaria. Y mientras la manda en streaming es capaz a la vez de que cada hora con un bucle while que hice pudiera empezar a procesar todo lo que es el sentiment analysis y clasificación de emociones. Luego la data aggregation también lo hace en batches de 1 hora y bueno, y toda la información la recoge de MongoDB Streamlit para publicarla, que es lo que habéis visto antes, que era la aplicación. Y bueno, os voy a enseñar el código y vamos a ir ejecutándolo. No. ¿Dónde está esto? Aquí. Vale. Lo primero de todo sería desplegar lo que es el clúster de Kafka. Para ello tengo este archivo de Docker Compose, en el que podéis ver que tengo entre servicios, tengo el Zookeeper, tengo los 3 brokers de Kafka, Kafka 1, Kafka 2, Kafka 3 y Kafdrop para monitorizarlo. Como podéis ver, pues he tenido cuidado a la hora de poner los puertos. Este es el puerto interno que utiliza. Zookeeper también utiliza el puerto interno a la hora de conectarse a Kafka. Bueno. Y bueno, pues voy a ejecutarlo. Vale. O sea, lo pongo en detach mode. Vale, perfecto. Debería funcionar, pero lo podemos chequear mirando el Docker. Vale, parece que está funcionando. Es cierto, o sea, si podéis ver en mi repositorio, es un poco, bueno, este es el mapa del código, es un poco horrible la manera que hay para empezarlo. O sea, ahora estoy intentando transformar todo, dockerizar la aplicación entera para poder hacerlo todo en Docker Compose y que empiece. Pero vamos, está todo distribuido en una serie de ambientes, pipemp y el Docker Compose, entonces hay que ir carpeta por carpeta, ejecutando los environments y lanzando el código. A ver. Así es como accedemos a pipemp. Es comprobar que tenga todas las dependencias necesarias. Vale, perfecto. Ahora veréis cómo se crean automáticamente todos los topics. Justamente ahí, topic Zelensky, topic Biden, topic Putin, y ahora se empieza en streaming, empieza a emitir a los tweets. El código que he utilizado para eso es...
Vale. Bueno, utiliza este paquete que he hecho de utilities, pero vamos, sobre todo lo que hace es abrir el archivo config. El archivo config os lo voy a enseñar aquí porque está censurado. Vale, pues lo que tiene son lo que es las entidades reconocidas automáticamente por la API de Twitter V2. No tiene ninguna lista, he tenido que comprobar probando cosas, a ver qué es lo que era capaz de reconocer, y he visto que el contexto 35 punto bla 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 es Zelensky, y bueno, así lo he hecho con estos, y luego he hecho una query que, bueno, que lo que intenta es que cada vez que sea una entidad, que sea de Zelensky, que sea de Putin, que sea de Biden o que sea de la OTAN, que tenga algo que ver con la guerra en Ucrania. El idioma lo he puesto en inglés porque los algoritmos de tanto de sentiment analysis y clasificación de emociones y tal de BERT están más entrenados en inglés. Eso está cambiando ahora, parece. Y bueno, que no sean retweets, que no hablen ni de NFT, ni cripto, ni de Bitcoin, porque muchas páginas solo agarran el hashtag que sea más popular en ese momento y empiezan a hacer spam con cosas de criptomonedas. Entonces, al darme cuenta de esa tendencia, simplemente quité cualquier mención a eso. Y este es el Beard Token, porque con la versión de la API de Twitter versión 2, ahora el Beard Token está enlazado con lo que es la aplicación y no con el usuario. Entonces, cada vez que añades reglas o añades algo a ese Beard Token, queda ligado al Beard Token. Y por ello, ahora veréis, he hecho diferentes cosas. Bueno, pues este es el script principal. Bueno, aquí lo que hago es cargar el config, el JSON de config, y bueno, tengo los tags con una lista de los topics. Y aquí entonces creo las reglas, que es uniendo la entidad del config file con el query del config file. Entonces, que esas son cada una de las reglas, y hago, bueno, luego veréis que en un bucle for lo que hago es con un zip, incluyo las dos cosas, tanto el tag como la regla, como rule, the rules. Vale. Os voy a enseñar brevemente las funciones. Bueno, tenemos aquí los servidores exteriores de Kafka, la configuración. Bootstrap servers, pues son los servidores estos. El productor, que está hecho con la librería Confluent Kafka. Y bueno, tenemos esta primera función que es configure create topics. Y con ella lo que hacemos es crear los topics automáticamente, como habéis visto que se hacen. Aquí se quiere, o sea, con lo de new topic, entonces lo que le he hecho es sido un vistazo a los topics, que lo que utiliza es la lista de tags. Bueno, aquí diversas cosas, por si ocurre algo. Lo sigo intentando. Luego he hecho una función de mandar mensajes. Cuando manda mensajes, lo que yo pretendía era, porque quería crear tres particiones, y entonces para ello quería utilizar claves. Aunque utiliza, no sé si se llama random uniform o algo así, que lo distribuye cada uno randommente, yo quería de todas maneras utilizar claves, sobre todo para ver que se viera a simple vista a qué topic pertenecía y que luego fuera seguido por un número de series, el número de serie del tweet en concreto. Entonces, cada vez que envía con este set messages, cada vez que publica un mensaje con el producer de Kafka, lo que hace es crear también una clave única para cada uno de ellos, que tiene en cuenta tanto el topic como el ID del tweet. Bueno, esto es también check rules. Lo que hace es que recoge lo que es el Beard Token, la lista de rules que habéis visto antes y los tags. Y bueno, como ya he dicho, con un zip en un bucle for, pues entonces lo que hago es unir ambas cosas. Y lo que hace esto es chequear, porque como el Beard Token se puede utilizar para diferentes cosas y tal, es verdad que a veces puede haber, no sé, que se haya quedado alguna de las rules o algo, entonces lo que hace es chequear si existe alguna de las rules o si está lleno ya, y si existe, aunque sea solo uno, que las borre todas y las vuelva a incluir todas que sean relevantes a lo que estamos buscando.
Que eso también viene bien, por ejemplo, si queréis, en vez de mirar la guerra de Ucrania, pues simplemente cambiáis el config file y esto va a chequear que ya haya reglas, las borra todas y las vuelve a meter. Luego el class listener, que es que recoge en herencia el streaming client de TuiPy, lo que hace es pues eso, mandar el mensaje. Y para ello, esto chequea si hay matching rules o no. Porque cuando tú con esta función, si se encuentra una de las reglas que coincide con el tweet, te lo pone y utiliza el tag también. Entonces, lo que ocurre es que es normal que la API de TuiPy se desconecte. Entonces, si se desconecta, no pasa nada porque lo que es TuiPy tiene un mecanismo que hace que se reconecte automáticamente. Pero cuando se reconecta automáticamente, lanza un mensaje de error, serializado en JSON, que lo reconoce en mi programa como si fuera un tweet. Entonces da error. Entonces lo que hace es que si no encuentra una matching rule, eso quiere decir que no es un tweet, sino que es un error. Y entonces lo que hace es que imprime esto, operational error reconnecting, y sigue. Y bueno, y así es como llega aquí, a esta parte. Y podéis ver aquí está en el main, pues está check rules y configure create topics y empieza el listener para escuchar en streaming y empezar a mandar mensajes en streaming. Eso es lo que hace la primera parte del código, que es la que acabamos de ejecutar. Ahora, eso sí, vamos a ejecutar la próxima parte del código. Vale. Voy a empezar. Este es otro ppm environment. Vale, ya está activo. Perfecto. Y voy a empezar a utilizar esto y debería de funcionar. Bueno, ya sabéis, los que sabéis de Spark, que va a dar un montón de mensajes y de warnings por todos lados. Bueno, pues os voy a enseñar el config file de esta parte. Bueno, aquí lo que tenemos son los servidores de Kafka, los exteriores, la lista de tópicos, el path hacia el checkpoint en el data lake, ahora os lo enseño. Simplemente, pues, para llevar la cuenta cuando se interrumpe y tal, y vuelves a empezar a usar el data lake, que gracias al checkpoint sabe por dónde va y puedes seguir por ahí. ¿Qué más tenemos? Tenemos hacia el raw data lake y bueno, el process data lake, que al final no lo acabé utilizando. Aquí es donde van a parar toda la información de los tweets en streaming. Y bueno, aquí tenemos el access key, el secret access key de la AWS S3. Y aquí también censurado tenemos la dirección del cluster de MongoDB. Vamos a ver. O sea, os voy a enseñar el script principal. O sea, es una función main y aquí están, aquí es donde se inicia la Spark Session. Y bueno, recoge sobre el config file y empezamos tenemos todos los paquetes que necesitamos aquí. O sea, voy a describirlo brevemente porque es interesante porque tiene que ver con la arquitectura. Bueno, tenemos todo esto son coordenadas Maven para bajarlo directamente de ahí. Utilizamos el Apache Spark, o sea, para Kafka. Y luego tenemos el paquete de AWS Java SDK para utilizar el S3 y luego tenemos estos tres de Hadoop porque utilizamos lo que es el sistema de ficheros S3A que está basado en Hadoop, que es el que se utiliza
en el AWS3A. Entonces necesitamos todo esto, incluso el Yarn, para poder interactuar con nuestro data lake y hacerlo de forma distribuida, con Parquet y tal. Luego tenemos el Jon Snow Labs NLP, que es el módulo de Spark para Natural Language Processing. Y bueno, tenemos también el paquete de MongoDB para utilizarlo. Bueno, luego tenemos, aquí estamos los paquetes, Stop Gracefully on Shutdown, esto para que no se desconecte la Spark Session cuando haya algún tipo de error. Aquí configuramos todo esto es sobre el Data Lake y configuración con el Data Lake. Esto realmente lo tengo puesto en 8, la última versión. Spark SQL Shuffle Partitions, sobre todo en Spark, tenemos dos tipos de transformaciones, que es la Narrow Transformation y Wide Transformations, la transformación estrecha y transformación ancha. La transformación estrecha está basada como los data frames de Spark, que están basados en los antiguos RDDs de Spark. Antes con los RDDs entraba y había una transformación y de ese RDD salía un output. En este caso los data frames pues, podría ser una columna, por ejemplo. Se le considera una transformación estrecha, pero cuando es una transformación que necesita recoger más datos de otros sitios, se llama transformación ancha y es, por ejemplo, puede ser un group by o un inner join, por ejemplo, y entonces la manera de hacerlo de forma paralela a ese tipo de transformaciones anchas es dándole más shuffle partitions. El número por defecto son 200 particiones, como lo estoy haciendo en mi ordenador en local mode. Son demasiadas particiones para luego solo utilizar 8 hilos, o sea, 8 hilos de computación. Entonces es mejor hacerlo ponerle 8 para que pueda seguir aprovechándose de lo que es la computación en paralelo sin necesidad de partirlo en 200 particiones diferentes a la hora de hacer estas transformaciones anchas. El Spark Drive Memory pues, son 8 GB, lo mínimo para utilizar Spark NLP. Todo esto son para utilizar Spark NLP. O sea, el Drive es lo que coordina todos los ejecutores para los tasks. Y luego pues, tenemos para configurar el acceso de la aplicación de Spark a MongoDB, para enviar los datos a MongoDB, los datos ya agregados. Como veis, es... Una de las cosas buenas que tiene Spark es su extensibilidad. No está pensado para que trabaje con memorias o procesar. Es como Hadoop, por ejemplo. Y entonces lo bueno que tiene es esa extensibilidad de poder utilizar data lakes fácilmente configurándolos, o MongoDB, un Data Warehouse MongoDB como el que tengo aquí y tal. Estos son los... para construir las diferentes pipelines. Estas pipelines están basadas en el módulo de Spark de MLlib. Todo pipeline pues, necesita el documento assembler, casos de sentiment analysis y clasificación de emociones. Y bueno, documento assembler, luego tokenizer para dividir todo en palabras y tal. Y bueno, y aquí se llaman las pipelines, es la que vamos a utilizar. Estos son modelos ya preentrenados. Este es un modelo típico de sentiment analysis, como puedes encontrar en el LTK. El Distilbert es más sofisticado. Esto no es una charla de data science, estoy seguro que mucha gente lo sabrá mejor que yo. BERT está basado en lo que es, a la hora de utilizar redes neuronales recursivas que se suelen utilizar para clasificación de textos. Entonces empezaba desde el principio, entonces guardaba cosas en la memoria para volver a traerlas, así tener en cuenta de alguna forma el contexto. El BERT lo hace bidireccionalmente, empezando desde el principio y por el final. Distilbert significa que es una versión que pesa muy poco, son 250 megabytes creo. Y bueno, y luego está el main, que lo que hace es utilizar run job, es lo que ejecuta todo el proceso ETL o ELT, mejor dicho, que ahora vamos a verlo en Jupyter Notebooks. Y bueno, y luego aquí está el bucle while. Esto
simplemente lo hice para mí porque hay muchos sprints y es solo para ver en pantalla cuánto estaba tardando y tal, pero esto mejor hacerlo con la librería login de Python, la verdad. Hay un bucle de while que entonces se chequea cada minuto. En cuanto cambia de hora, pues entonces carga la hora anterior y entonces empieza a procesar toda la carga anterior. Espera, que he visto que hay 3 chats. Ah, vale. Vale, nada. Vale, genial. Ups. Esto cómo se quita. Bueno, no tengo ni idea. Lo pongo ahí. Vale, perfecto. Os voy a enseñar. Tengo estos Jupyter Notebooks, porque así os puedo enseñar mejor, pero así no es como lo he hecho. Simplemente esto es para poder ilustrar la estructura de la información mientras va cambiando. Y he hecho con 2 sesiones diferentes en Spark. Esto parece es mala práctica. En mi proyecto no lo he hecho, simplemente aquí con fines demostrativos. Vale, perfecto. Este es el primero. Esta es la parte de streaming. La parte de streaming, tal y como recoge la información de Kafka, lo hace solo como parejas de clave y valor. Y en valor en clave está la clave que hice que cada mensaje la realizara, y en valor está toda la información anidada. Entonces, bueno, aquí he hecho el esquema para extraer parte de lo que es valor. Para extraer la parte valor tengo que poner el cast string, o sea, transformarlo en cadena. Bueno, aquí a la hora del read stream, como podéis ver, lo que hace es leer desde Kafka, a través de los servidores de Kafka, utilizando como un único consumidor 2 mensajes. Fail on data loss es que algunas veces cuando he tenido que, por lo que sea, relanzar el cluster de Kafka, a lo mejor si perdía la cuenta por donde iba, o simplemente por reiniciar la parte de procesamiento de información, si se pierde, entonces se fallaba. Si pones fail on data loss, no falla, pero sí es verdad que puedes perder datos. O sea, sí es muy importante, no lo pongas, pero para mí lo importante era mantenerlo funcionando porque, como he dicho, lo tengo funcionando en premisa, lo cual es bastante limitado. Tuve que tener la computadora encendida durante un mes entero mientras hacía todo esto. Bueno, esto es el subscribe, o sea, pues está actuando como un consumidor de Kafka. Starting offsets latest, esto es porque como es información en streaming, yo lo que quiero es que vaya agarrando todos los offsets, el último offset, eso es el último mensaje, y lo haga automáticamente y mandándolo al Data Lake. Y bueno, y aquí está lo que os decía de que tenemos la clave, pues transformarla en cadena, y ahora del valor que viene anidado como un JSON dentro del valor, traduzca cadena, y entonces apliquemos este esquema, que es este de aquí, para poder extraer lo que es created at, cuando se creó, y el texto, porque es lo que nos interesa. Todo esto viene con mucha información que mucho no nos interesa, y para lo que es la aplicación, pues simplemente hacemos esto. ¿Qué más? Bueno, del texto, bueno, como lo veis, está muy anidado, está dentro de data, dentro de esto. Y entonces también empecé a crear columnas de cuando habíamos, a la hora y fecha en la que habíamos empezado, o sea, de la que habíamos recogido cada tweet. Entonces, con esto se consigue luego hacerlo de manera mucho más fácil a la hora de hacer el data lake, y se organice todo dependiendo de la hora y de la fecha. Aquí varios ejemplos. Bueno, aquí para que lo veáis, esto es la información con la que nos quedamos, la fecha, la hora, topic, el texto, created ads y la clave. Aquí está truncado, bueno, y aquí está no truncado, como podéis ver. Bueno, aquí simplemente en la consola, solo para que se viera. Y bueno, y aquí lo paré. Todo esto es con fines demostrativos. Esto lo tengo todo en una lista de funciones que ahora enseño. Bueno, esta es la parte de procesamiento en batch de 1 hora. Aquí tenemos lo que os enseñé antes de armar el pipeline.
Aquí creé una función simplemente para que me diera el path actual al data lake, porque el data lake tiene esta pinta. O sea, tengo aquí el bucket, que es data lake to the app, y luego tengo el raw data lake. Y entonces, como podéis ver, como, bueno, lo borré entero por temas de gasto. Y entonces, hoy haciendo pruebas, pues ha ido llenando un poco. Y entonces, bueno, esto es la hora de España. Estuve probando a las 6, a las 7, a las 8, a las 10. Ahora debería estar llenándose. Pues creo que debería estar funcionando, no estoy seguro, la verdad. Bueno, ahora lo compruebo. ¿Qué más? Vale. Bueno, por cierto, esto es el monitoreo de Kafdrop. Aquí podéis ver cómo se ve un tweet, cómo lo extrae de la API y cómo llega al clúster de Kafka. Si venís aquí, me lo podéis ver. Pues, por ejemplo, Putin, veis cómo se van distribuyendo los offsets. Y aquí dentro pues podéis ver lo que se han ido creando desde que lo inicié hoy, ¿vale? O sea, lo que lo inicié en este rato que hemos estado ya en la charla. Vale, ¿por dónde iba? Vale, ya, sí, perdona. Bueno, aquí lo he estado utilizando porque el try and accept es sobre todo porque algunas veces cuando estaba haciendo mantenimiento y tal, y a lo mejor quedaba una hora suelta del data lake, tenía que tener cuidado de que si estaba vacío daba error. Entonces lo que hace es esperar hasta que esté lleno y empieza y arranca otra vez. Aquí sí tenemos esto que es interesante, que es bueno, TF Sentiment, que lo que hace es empezar a utilizar la notación sobre cargar los datos desde el data lake en Parquet. Se le aplica lo que es la teoría del Sentiment Pipeline, que lo anote todo, y entonces, para que os hagáis una idea, así es como viene la información, así es como cambia el esquema. O sea, pasa de un esquema súper sencillo a que solo tenía esto, pasa a todo esto. Entonces, la mayor parte de esta información para lo que queremos hacer no nos interesa. Lo que hacemos es seleccionar solo lo que nos interesa y nos quedamos con esto, que es con el sentimiento solo. Aquí hay información sobre el valor de sentimiento de cada token, no sé, todo tipo de metadata. Y bueno, aquí podemos ver cómo simplemente recogemos el sentiment results, que es, o sea, que es desempaquetarlo de ahí y ponerle en alias este sentiment. Y el element adds lo utilizamos porque viene en brackets y es una manera de sacarlo. Bueno, aquí podéis ver cómo queda al final. Y podéis ver aquí el sentimiento. Vale. Ahora utilizando toda la pipeline para hacer fit transform al data frame de antes. Vuelve a pasar lo mismo, nos da información absolutamente de toda clase. Y entonces aquí lo que hacemos es seleccionar y volvemos con el element adds, volvemos a recoger lo que es de los brackets el valor. Y entonces pues tenemos aquí la emoción. Así es como quedaría. Biden, positive, anger. Aquí NATO, negative, sadness, es la emoción. Bueno, y ahora esto debería de ir lo que es al data lake, la parte procesada, pero como al final no lo puse, pues seguimos y viene la parte de la agregación de datos. De la agregación de datos aquí podemos ver cómo he hecho lo que es el positivity rate, que es utilizando el average cuando el sentimiento sea positivo, que sea igual a 1. De otra forma, cuando no sea positivo, solo puede ser negativo, por eso lo hay positivo y negativo, sea 0. Si es 0, pues bueno, pues entonces con esto del average de 1 y 0 lo que nos queda es cuánto es el ratio de comentarios positivos sobre el total. Aquí tenemos, bueno, pues counts, que también es importante, created at, que es con el timestamp, es el mismo momento en el que lo estamos haciendo. Y bueno, aquí tenemos, bueno, sí, el topic y la información con las que nos quedamos al final de todo lo que hemos hecho. Entonces se queda así.
positivity rates, creative data counts y topic aggregation. Entonces, esto es lo que mandamos, bueno, algo así, todavía no está hecho del todo, pero lo que mandamos a MongoDB para que luego en la capa de presentación lo podamos poner con agregaciones de 1 hora y luego también de un día, es esto, esto es 1 hora dada en concreto, que lo hice esta tarde. Entonces tenemos Zelensky, la positivity rates, cuántas veces ha aparecido la entidad reconocida automática de Zelensky en Twitter en esa hora y tal. Y ahora hacemos lo mismo, pero con la parte de emoción. He estado buscando la forma de hacer los pasos en el mismo, o sea, en la misma línea de código, pero me ha resultado imposible. Estoy seguro que, o sea, muchos de vosotros sabéis muchísimo más que yo de esto y sabéis hacerlo. Aquí tengo el esquema o sea, de lo mismo que hemos hecho antes solo que con las emociones. Tenemos el topic y pues los distintos tipos que hemos tenido de emociones. Y luego aquí tenemos cuántas veces ha dado cada emoción. Pues, 14, fear, 5, o sea, alegría, 16, tristeza, 2. Dependiendo del topic, pues va cambiando. Y ahora lo que he hecho ha sido simplemente un inner join para poder unir todo. El selected puesto la estrellita porque va cambiando. En realidad no puede tener un esquema fijo, porque algunas veces hay emociones que no se dan, como por ejemplo amor, que se da muy poco, o sorpresa, o la reconoce poco al menos. Por cierto, el joy aparece representado, creo, sobre todo para si tenemos en cuenta que estamos hablando de una guerra. Yo creo que por defecto cualquier tweet que no sabe lo suele poner en joy, porque es el segundo más usado, creo, en todo este mes que lo estaba utilizando anteriormente. Luego tenemos el inner join, que como podemos ver, pues ya viene toda la información que va directa a lo que es MongoDB. Y bueno, esto es lo que llegaría a MongoDB y eso sería como lo extraeríamos. Vale. Ahora, la última parte. Y espera un momento porque no sé si realmente está funcionando. Pues creo que de hecho, no me digas. Vale. Voy a ver si tiene algún problema de dependencia. Parecer no, pero no sé qué puede ser. Lo he probado hace 2 horas y funcionaba. Vale. Ahora lo último que nos queda es la parte del código que es... Bueno, espera, os voy a enseñar un momentito cómo queda en realidad. Esto es lo que hemos estado viendo con Jupyter Notebooks. Aquí están todas las funciones, están definidas para luego ser ejecutadas todos envolviendo todo. O sea, primero red stream, o sea, red stream, luego red stream, y luego transform sentiment.df, luego pues STF, luego aggregate.df. Este es el proceso, esto como lo hace OneJob y esto es lo que se acaba ejecutando principalmente en el script main. Vale, vamos a ver Streamlit. Bueno, en Streamlits tengo utilidades simplemente para recoger todo, o sea, sacar del MongoDB Atlas y poder hacer estos cortes específicos de hora, día, mes, año para luego volverlos a unir y entonces poder hacer mucho más fácil lo que es las agregaciones. Este paso lo tengo que dar porque normalmente al hacerlo con el otro sistema me di cuenta que había disparidad entre un timestamp y otro, entonces estaba problemas. Esta es una manera de estandarizarlo absolutamente todo.
Luego, pues utilizando data wrangling de manera extensiva para poder alimentar en Altair solo la información que necesito. Bueno, una cosa interesante que se me ha pasado deciros es que cuando estamos utilizando por cierto, sí, cuando estamos utilizando en Spark y quería recoger todas las emociones, contar todas las emociones, es uno de los problemas que tuve, porque yo pensé que quizás obteniendo solo la emoción más frecuente según el tópico de esa hora sería suficiente, pero se perdía mucha información. Entonces, yo lo que quería era utilizar todas. Se me ha pasado deciroslo, pero lo que hice fue pivotar todos esos datos para entonces transformar los datos en lo que es en formato ancho, como se dice, porque se utiliza todas las emociones y cada columna es una emoción diferente y con todos los counts de cada emoción. Entonces, para visualizar ese tipo de datos en formato ancho no viene bien, Altair no puede hacerlo, entonces he tenido que utilizar lo que es la función melt de pandas. Entonces aquí todo está, todo el data wrangling, aquí utilizo el melt, entonces ya tienes emotion, ya tienes otra vez en formato largo para poder visualizarlo. Y bueno, aquí todas las visualizaciones que estuve haciendo primero en un Jupyter Notebook para luego trasladarlo a la aplicación. Estos fueron mis primeros intentos, son todos de 1 hora. Es una tendencia estocástica total. En día, pues se ve una tendencia mejor, por lo menos tiene más sentido. Y bueno, todo esto pues lo tengo traducido aquí al final en charts. Y luego está lo que es la aplicación de Streamlit, que utiliza un decorador para conectarse a MongoDB y luego utiliza un decorador para cada 3.600 segundos, que es 1 hora, poder conectarlo. O sea, que chequee que el MongoDB sigue igual o si ha cambiado algo, entonces que traiga todos los datos nuevos. Todo esto es cosmético, más o menos como se ve. Aquí es como hago los diferentes niveles de agregación bueno, y el latest inputs y tal. Y así es como quedaría lo que es la aplicación. Los distintos niveles de agregación, lo hice así. Y bueno, sí, eso es todo. Pues creo que lo he enseñado todo. Me ha dado pena que por alguna razón no funciona el script de Spark, justamente lo que va hace 1 hora y sí funciona perfectamente. Pero bueno, pues pasamos a las preguntas entonces. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? Pueden abrir sus micrófonos o hacerlo por el chat. Hola, ¿qué tal? Yo sí tengo Hola, una pregunta. dime. Em, Hablando sobre la infraestructura y algunas configuraciones, Uh-huh. eh, ¿qué rango de tiempo o muestra consideraste para tomar las muestras de Kafka para, para la parte de Spark y posteriormente de qué tamaño la consideraste para la salida, para almacenarla ya sea en Mongo, Atlas o en el S3? ¿Y por qué? O sea, ¿te refieres al rango que tomé de 1 hora? Ajá, por qué? Bueno, sé que entiendo que es parte de este proyecto, Uh-huh. pero ¿cuál es el propósito? Bueno, o por qué, ¿por qué ¿Por qué ese de 1 hora? tamaño? Ajá, Sí, ese tamaño sobre todo porque es la manera más fácil de dividir el data lake. Como podéis ver, están las horas aquí y atrás pues está la fecha. Había pensado en hacerlo también en minutos incluso, porque sería totalmente posible, pero me parecía que si es un tema realmente que está en los medios de comunicación, los periódicos salen 1 vez al día, la información en Internet está hecha para actualizarse varias veces al día, la gente va a opinar, supongo, pues sobre el tema 1 vez al día y tal. Hacerlo de menos de 1 hora iba a ser, eso, como dije antes, de tendencia demasiado estocástica, demasiado aleatoria.
Entonces, si se podía hacer de más, había pensado hacerlo 6 horas, pero al final decidí, bueno, como la agregación principal que tenga más sentido va a ser de un día, voy a organizarlo en horas para poder luego poder hacer la agregación en días, que sería fácil. Y por eso, básicamente ha sido porque se me organizaba mejor el Data Lake. Ok, ok. Gracias. Ah, Hola Marcos, ¿qué tal? ¿Se me hola, escucha? buenas. Sí, sí, te escucho. ¿Qué tal? Mira, yo quería expresar más una idea porque hace unas par de semanas me había encontrado con un caso que quería hacer y esta charla me vino genial Me para poder alegro. implementarla, porque la verdad que no tengo idea, estoy comenzando con esto que es ingeniería de datos Ujú, y yo estaba trabajando en un proyecto de predicción del precio de criptomonedas, por ejemplo. ujú. Y, y algo que le faltaba a ese modelo predictivo que podía usarse era analizar el sentimiento del mercado o en Twitter, eh, analizar eso, el sentimiento, y que con eso capaz que podrías predecirlo mejor el precio, en cabo de unas horas. No, quería expresar esa idea por si a alguien Eh, se le ocurre hacerla. Curiosamente, esa idea se me ocurrió a mí al principio, o sea, es lo que quería hacer en un principio, pero al final me Ah, mira. resultó bastante complicado y al final acabé optando por esto. Pero esa era mi idea, realmente también con criptomonedas. También Mira. había pensado que no solo hacerlo con Twitter, sino también hacerlo con... Hay una API que recoge noticias y entonces podías enfocarlo solo a criptomonedas y creo que también sería súper interesante. También. Y eso. Muy bueno, la verdad que fantástico. Muchas gracias. Genial. Me alegro mucho, te haya gustado. Yo tengo otra duda, Jorge. Sí, dime. Em, Nosotros vemos que utilizas la visualización de Streamlit, Ujú. pero, bueno, ¿tuviste como que algún discovery o alguna comparación o checaste como que ventajas, desventajas? ¿Qué De otras utilizar herramientas Streamlit. ajá, o alguna otra herramienta que podría utilizarse? Sí, no, ¿por qué? ¿Por qué no utilizarlas? Entiendo que pues los proyectos se vuelven, bueno, de esta magnitud pues sí se vuelven pesados, ¿no? Y más para una persona, Claro. pero, pero como cuáles fueron como que, ¿qué fuiste encontrando ahí que había en el mercado para decir, bueno, ocupo esto y por qué? Y me Sí, sirvió para pues. mis KPIs o no sé. Pues al principio lo que tenía pensado utilizar para la capa de presentación era Plotly Dash y me pareció bastante complejo porque yo solo quería enfocarme sobre todo en integrar diferentes tecnologías para hacer una arquitectura Big Data. Entonces no quería gastar tanto tiempo en la capa de presentación y pensé que Plotly Dash iba a ser lo más sencillo y me resultó bastante complicado. De hecho, he visto que la mayoría de la gente sabe algo de JavaScript y yo no sé nada de JavaScript a la hora de hacer cosas un poquito complejas con Plotly Dash y me di cuenta que Streamlit era que todo el mundo sabía usarlo y pensé, bueno, pues lo voy a hacer. También pensé hacer Superset con Superset, pero lo acabé descartando, no sé muy bien por qué, ahora no recuerdo, pero me acuerdo que lo intenté y al final acabé utilizando Streamlit, que me parece súper, súper sencillo. Los niveles de agregación ya lo habéis visto, en realidad es if tal, if option tal, tal, y if tal, 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 y if tal, tal. O sea, es súper sencillo y por eso. Ok, ok, va. Vale, muchas gracias, Jorge. Ah, nada. Hola Jorge. Buenas. Eh, Bastante buena la charla. Yo estoy comenzando en el mundo de Data Science y quería saber cuáles fueron los insights o la conclusión en general de todo tu estudio, o sea, de todo el proyecto. Ujú. Porque bien vi las gráficas, pero o sea, ¿qué conclusión podemos sacar de esto? Hay mucha ira, tristeza en los comentarios de Twitter. No Bueno, sé si me explico. sí, 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 totalmente. De hecho, yo creía que iba a ser mucho más interesante porque pensé que quizá fuera cambiando las opiniones de la gente según qué tópicos. Eh,
solo lo probé un mes, es cierto. Si a lo mejor lo hubiera probado los 4 meses que duró la guerra, sí podría haber una diferencia, pero no he visto mucha diferencia. Lo que dije de que hay demasiada alegría en los tweets, que me extraña. De hecho, he estado mirando los tweets que daban alegría y suelen ser tweets normales. Y es que creo que por defecto utiliza la alegría como un baseline de cuando no sabe lo que es, pone alegría. Lo que sí es cierto que, por ejemplo, los box plots sí podemos ver, por ejemplo, a ver, ¿cómo hago esto? Sí podemos ver que, por ejemplo, la desviación estándar de Zelensky es más alta, entonces supongo que la opinión que tienen de él está más polarizada y suele ser es la más positiva que hay, pero suele estar bastante polarizado. O sea, supongo que hay gente, con esa desviación estándar, supongo que hay un montón de gente que le gusta a Zelensky y otra que no. Putin parece que todo el mundo coincide, la desviación es más pequeña. Y es de las más negativas que hay. En cuanto a la OTAN, realmente es que, a ver, según he visto los tweets, mirándolos de uno a uno, parece que es que cuando la gente está preocupada y entonces menciona a la OTAN, entonces suele quedar siempre cosas negativas, pero no suelen ser comentarios en contra de la OTAN la mayor de las veces. Y bueno, y aquí en el Positivity Rates, pues puedes ver también que no hay mucha diferencia. Y es que realmente también falla, porque aparte que se utiliza Transfer Learning, no ha sido entrenado con tweets sobre guerra. Y esto pues hace que cuando lo utilizas sobre tweets sobre una guerra, yo creo que es un poco confuso. Como ya te dije, no pilla bien la ironía. Una vez vi un tweet que ponía, gracias Putin, ha quedado genial la ciudad después de bombardearla, y ponía que el sentimiento era positivo. Ese tipo de ironías no la pilla. Y entonces es normal, pero no, yo esperaba ver más cambios. Es uno de los insights que yo esperaba sacar y no fue así. Creo que hay un momento raro, que es lo de Eurovisión, que hace que se dispare lo que es aquí la opinión sobre Zelensky. O sea, supongo a ver, que habría muchas gente hablando bien de la canción de Eurovisión o lo que sea, y mencionaban a Zelensky o el interpretador de entidades automático de la Twitter de API, interpretada como Zelensky. Y pocas cosas, la verdad. Esperaba encontrar más cosas curiosas, pero la verdad es que no. Vale, muchas gracias. Ah. Yo tengo una pregunta. ¿Qué comentas sobre el costo de hacer, o sea, de hacer el despliegue de ese proyecto? Me estaba Bueno, imaginando un poco, porque se utiliza algunos servicios pagados, ¿no? Como sí, Amazon Web Services, MongoDB Atlas, claro. y creo que hasta Streamlit, ¿no? Sí, pero Eh, estoy en Blade gratis, sí. sí. ¿Qué comentas sobre eso? Y si es posible hacer despliegue de ese proyecto utilizando solamente las capas gratuitas, ¿no? O capas de prueba que ofrece cada servicio. Uh-huh. Sí, o sea, estaba utilizando esto que tiene Amazon, o sea, AWS te da un año que tienes ciertos servicios que son free trial, y la verdad es que no era demasiado poco para lo que hacía. Yo pensaba en un primer momento que iba a poder cubrirlo todo, pero no. El costo de utilizar el AWS S3 durante un mes fue de unos 90 euros. Y el costo de MongoDB Atlas, 5 euros. Porque, claro, realmente lo que llega allí es la información ya agregada. Entonces, muy simplificado y me viene muy bien. Y aparte, creo que MongoDB Atlas realmente es muy barato en comparación con otros servicios. Y bueno, y lo que conté antes, que tuve que quitar uno de los data lakes porque me estaba costando demasiado dinero. Sí, más o menos eso. Gracias, Jorge. Ah. ¿Alguna pregunta más o comentario? Ay, espera, que estoy viendo. Ah, vale. Que veo que hay gente que da las gracias y todo eso, que muchas Sí, gracias a sí, vosotros por venir. sí. Bueno, Ah,
Daniel ya ha comentado, yo me perdí algunas partes técnicas, pero está genial el ejemplo, ¿no? Muchas gracias. Bueno, hablando de partes bueno, de la presentación, ¿no? Acá hay una pregunta más, ¿no? ¿En cuánto tiempo Sí. te demoraste para terminar el proyecto? Pues en total calculo que entre 200 y 250 horas, pero contando también el tiempo que tardé en investigar. O sea, aprendí muchísimo sobre Spark, sobre cómo funcionaba Under the Hood, y también tuve que investigar cómo poder configurar absolutamente todo. Y entre investigar, probar cosas, arreglar cosas y tal, yo creo que unas 200 horas o 250 horas. O sea, es que aprendí mucho porque muchas de las cosas que acabé usando no las conocía muy bien cuando empecé. Y sobre aprender algunas cosas, ¿qué fuentes has incurrido para buscar ayuda, ¿no? O sea, me acuerdo que has estado buscando ayuda en el grupo de Telegram de Data Engineering Sí. Lata sobre tu proyecto, Uh-huh. pero ¿qué otras fuentes has utilizado para lograr la solución, ¿no? a los problemas? Pues he utilizado de todo. He utilizado Reddit para preguntar cosas, Stack Overflow. Bueno, leer también artículos de Medium, también preguntar en el grupo de Data Engineering Latam. O sea, y buscando en internet hay un montón de artículos y sobre todo me ha sorprendido que hay muy buena calidad de cosas en YouTube. Y entonces siguiendo vídeos incluso de cómo escribir Spark listo para producción, intenté hacerlo así, pero no terminé de funcionarme. Y creo que en YouTube es donde he encontrado la información, bueno, y también en Udemy. Sí, todos esos sitios. Pero sobre todo YouTube o sea, he encontrado cosas que no esperaba encontrarme. No, buena pregunta más. Bueno, si no tenemos preguntas, dejamos hasta acá. Una vez más agradecemos a Jorge, que ha estado hasta muy tarde para hacer esta presentación. Seguramente Sí, son pasadas las 2 de la mañana y ahí, sí. ¿sí? Bueno, nos quedaremos hasta acá. Si ustedes igual tienen alguna pregunta adicional sobre esa presentación, ustedes pueden hacerlo en el grupo de Telegram. He compartido por el chat el enlace al canal de YouTube, en donde nosotros haremos la subida de la grabación de este evento, ¿no? Así que les deseo a todos una buena noche y gracias a todos, ¿no? Por Sí, muchas asistir. gracias a todos. Bueno, me despido. Muchas gracias a Venga, todos. venga, hasta luego.